Aún hay pueblos acá cerca que no han abierto, los alcaldes no han dejado abrir las iglesias. Pero la iglesia eres tú. El templo del Espíritu Santo eres tú. Y nosotros somos la iglesia. No han permitido abrir los templos, que es diferente, porque la iglesia no ha parado ni ha cerrado. La iglesia está abierta las 24 horas del día. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Y eso es algo maravilloso. Y en esta mañana vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11. Dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos, ¿qué dice? Un versículo 3. Dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ¿qué? Ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y versículo 4, todos ahí en el texto, por favor. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado ¿qué? El nombre de ella ¿qué? Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. Qué palabra tan hermosa, amén. Diga: tu palabra me edifica, tu palabra me edifica, tu palabra es vida, tu palabra es el tesoro de Dios en mi corazón. Amén. La palabra del Señor nos habla aquí de algo que uno dice: ¿qué pasó acá en este capítulo 11? Y quiero que partamos qué fue lo que Dios le dijo a la humanidad para poder entender este capítulo, que se coloca allí no por una secuencia de la parte escritural, sino en una parte también de lo que han dicho los biblistas, también de la época, que aunque está en el Génesis, no es perteneciente a ese tiempo, pero que Dios permitió colocarlo ahí para que la gente aprendiéramos a entender que cuando Dios dice un mandato, un mandamiento a la humanidad, a las personas de una forma individual, es para que nosotros la escuchemos y obedezcamos su palabra. En el capítulo 2 de Génesis podemos ver el mandato que el Señor le dio a los seres humanos en representación de Adán y Eva. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vamos a leer nuevamente ese versículo, ese mandato de Dios, y quiero que usted lea el versículo anterior en su contexto.
Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó y luego los bendijo y luego les dio mandamiento. Ese es el orden de Dios para usted y para mí. Nos creó, nos bendijo y nos dio mandamiento. Repita conmigo: nos creó, nos bendijo y nos dio mandamiento. Y el hombre, como usted ya lo sabe, escogió su propio camino y no cumplió el mandato de Dios. Luego Dios limpió la tierra, limpió la humanidad y tomó la decisión, no porque es un Dios que toma decisiones porque a él le parece, sino porque el mismo hombre, dice el capítulo 6, que subió tanta la maldad del hombre al corazón de Dios. Era tanta, pero tanta la maldad que había en el hombre que subió al corazón de Dios. Y cuando hay esta expresión, inmediatamente su mente comienza a pensar cómo la maldad va pasando el primer cielo, el segundo cielo, y llega al tercer cielo, donde está el corazón de Dios. Pero usted y yo podemos explicarlo de esta manera: en el hombre Dios quiere vivir en su corazón, pero es tanta la maldad que hay en el corazón del hombre que ni siquiera Dios puede habitar en su corazón. Y ahí es donde pasa del corazón del hombre al corazón de Dios. Y es tan tremendo que el Señor dijo que se arrepintió de haber creado al hombre y dijo: lo raeré de la tierra y a todo ser viviente, por el pecado del corazón del hombre. Porque la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted mismo ni yo mismo me conozco mi corazón. Sabemos algunas cosas, sabemos actuar en algunas cosas, pero la profundidad y lo que realmente es el corazón solo lo conoce Dios. Porque a veces usted quiere hacer unas cosas, se ha propuesto hacer unas cosas, ha hecho unas promesas, pero usted termina haciendo otras cosas. Porque el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y entonces el Señor toma la decisión, viene el diluvio, se purifica la tierra y viene el nuevo pacto en el capítulo 9. Y es el nuevo pacto para los hombres de esa época, porque el mismo pacto sigue. Los pactos de Dios son eternos. Los pactos de Dios, Dios no lo cambia. Dios no dice hoy: yo siento tal cosa, porque en Colombia manejamos mucho siento o no siento. Y uno vive escuchando: es que yo siento y yo siento. Dios no vive de eso. Dios es veraz y lo que Él dice lo cumple. Y el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, y que ellos no obedecieron, ¿quién rompió el pacto? ¿Lo rompió Dios o lo rompió el hombre? El hombre. Pero Dios en su pacto, sus pactos son ¿qué? Eternos. Y cuando sale Noé del arca, no sale solo, sale con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, ¿verdad? Eso lo vimos hace unos 20 días. Y cuando ellos salen, después de que ellos adoran al Señor y presentan al Señor adoración, y Dios les habla de una manera tremenda y les da promesa en el cielo, el Señor, ¿qué le dice a estas 4 parejas? Mire, yo quiero decirle algo muy importante. Dios casó a Adán y a Eva. ¿Cuántos sabemos esto? Dice: Dios los bendijo. ¿Quedó claro? Dios casó ¿a quién? A Adán y a Eva. Pero aquí en el nuevo pacto, cuando salen del arca, Dios casa a Noé y a su esposa, casa a sus 3 hijos, y es algo tremendo que pone un pacto sobre todos los hombres de la tierra. Y esto me maravilla, porque lo primero que Dios hace cuando el hombre sale del arca y hay una tierra renovada, purificada, lo primero que Dios hace con el hombre es bendecirlo. Y mire lo que dice acá en el capítulo 9, en el versículo 1, dice: y bendijo
bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y bendijo Dios a quién? A Noé y a sus hijos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y por ende bendijo a su esposa y a sus nueras, porque no se iban a casar solos ahí, ¿verdad? Los bendijo a cada pareja. ¿Y qué fue lo que dio el pacto? Mire lo que el Señor volvió y les dijo. Por eso en el capítulo 2, en el capítulo 1, cuando lo leímos, dejamos hasta ahí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué? La tierra. ¿Qué le dijo a Noé y a sus 3 hijos, a estas 4 familias, a estas 4 semillas que el Señor tenía en estas personas para llenar la tierra? ¿Qué les dijo? Bendijo Dios. ¿Cuánto levantan sus manos a Dios? Bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Lo mismo que les dijo a Adán y a Eva. ¿Qué les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dígalo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo a ti, iglesia? Somos la iglesia del Señor. No es solamente un refrán que digamos iglesia e iglesia. No, la Biblia dice que Dios está edificando su iglesia. Como el hombre no quiso obedecer al mandato de Dios, ¿verdad? Como el hombre se negó, y ahí es lo que pasa en el capítulo 11. Es tremendo que del capítulo 9 habla del pecado de Noé, del pecado de Can, habla de los descendientes, y de una vez pasa al capítulo 11, donde habla de una vez de la torre de Babel. Y ahí es donde habla que el hombre en su naturaleza no quiere y no le gusta obedecer los mandamientos de Dios. Y aquí vemos cómo estos hombres en el capítulo 11 dijeron y tomaron una decisión para sí solos. El Señor les dijo otra vez: ¿cuál es el mandamiento? Se los hice repetir 3 veces. Los bendijo, les dio mandamiento, los bendijo. ¿Y qué les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Será que Dios cambió de parecer? No, el pacto con Adán fue el pacto con Noé. Y como ninguno de los, y también lo hizo con Israel: y te bendeciré y haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y te bendeciré y las naciones serán benditas a causa tuya. Pero Israel también se cerró en sí mismo, y ese mandamiento, ¿a quién se lo dio el Señor? Se lo dio a la iglesia del Señor. Y le dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ellos les dijo: los bendigo, multiplíquense, fructifíquense, llene la tierra. A usted le ha dicho que tiene el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el mandamiento de Dios de ir a todas las naciones. Por eso la iglesia no se puede encerrar. Por eso un templo no es el objetivo de una iglesia. La iglesia tiene un mandamiento, y es ir a todas las naciones y multiplicarse, fructificar. Pero hay que hacer discípulos, no para nosotros, sino para el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Y en el capítulo 11 vemos que esta generación hicieron algo tremendo. Eran de una sola lengua, de unas mismas palabras. ¿Y qué dijeron?
Se hallaron. ¿Qué les dijo el Señor? Salgan. Pero ellos fueron allí a Sinar, que entre medio de Turquía e Irán, y allí se establecieron en esta meseta. Porque el arca, cuando quedó en medio de montañas, en medio de un lugar donde era un poco difícil habitar. Pero es que el Señor no les dijo que se quedaran ahí. El Señor les dijo: vayan, llénense y vayan por toda la tierra. El Señor tiene todo planeado. Dios tiene una humanidad para ganar. No nos podemos quedar mirando solamente, gracias a Dios, por este templo, porque Dios es de Él. Pero la mirada suya tiene que levantarla un poco más alta y mirar que hay que alcanzar a la gente. Amén. El Señor le dijo, el pacto con su iglesia, le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo vuelve a decir en Hechos capítulo 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor vuelve y le repite a la iglesia lo que desperdició el hombre, lo que no quiso Israel. El Señor nos lo ha entregado a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes aquí vamos a obedecer el mandato de Dios. 4, 5, los demás sí se van a fructificar. Fructifíquese en el Señor. Hay que crecer en la palabra. Usted, para dar fruto, necesita crecer. Una niña de 1 año no puede quedar embarazada y tener hijos. Tiene que crecer, ¿verdad? Llegar a la madurez, tanto interno como emocionalmente, y poderse multiplicar. Así mismo es la vida espiritual de la iglesia. La iglesia tiene que fructificar. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que aprender, usted, hermano, a tomar la palabra. La única manera que tiene Dios para que usted crezca es a través de la palabra de Dios. Es a través de la comunión íntima con el Espíritu Santo. Y es allí donde el Señor comienza a fructificarlo y a usted a crecer. Inmediatamente usted comienza a dar fruto, porque una persona que está fructificando en el Señor no puede quedarse callado. Comienza a hablar de la palabra de Dios. No nos podemos encajonar. No podemos coger la visión de Dios y encuadricularla. La visión de Dios es una visión de naciones. La visión de Dios es una visión, Padre, a la tierra. Y usted tiene que levantar tus ojos. El Señor dice en Juan: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Mira que los campos están listos. ¿Para qué? Para la siega. Pero la obra es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Pero el Señor dice: rogad al Señor de la mies para que se levanten obreros para su mies. Usted tiene que aprender a ser un obrero. Lastimosamente, los seres humanos le hemos puesto nombres. Y la gente persigue su liderazgo, la gente persigue una posición en el lugar donde está asistiendo. Pero el Señor en su comienzo no fue así. Cuando Él estaba aquí en la tierra con sus discípulos, Él no dijo: vamos a construir. Ahora, yo no estoy en contra de los templos, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Yo le preguntaba al pastor: ¿cuándo empezó lo de los templos? Me dijo: eso empezó en el año 313, cuando Constantino comenzó con el imperio y conquistó, ¿verdad? Y entonces los cristianos conquistaron el imperio romano, y entonces los templos paganos se los entregaron a los cristianos, y los sacerdotes paganos pasaron a ser los pastores de la época. Y desde ahí comenzó a corromperse la situación. Entonces es tremendo que el Espíritu Santo nos está hablando ahora que todo en el cristiano, en el pastorado, incluyéndome a mí misma, porque cuando yo hablo de estas cosas, hablo es para que el Señor nos edifique, se ha vuelto en nosotros el Dios templo. Todo es el templo, el mejor templo del mundo, el mejor confort del mundo. Y comienza, así sea un pequeño templo, mediano templo, grande templo, comienza por sana la competencia, ¿verdad? Y la misma gente va entrando en buscar el mejor templo, en que usted se sienta cómodo. Hay templos de templos. Vemos templos en Europa, estaba viendo, que son realmente un confort tremendo. En los mismos Estados Unidos son templos, hermanos, que uno dice: oh, tremendo templo, ¿verdad? Y en Europa hicieron unos templos inmensos, grandísimos, ¿verdad? En su época, pero ahora no hay personas. Van los turistas
turistas en pantaloneta, en camisa, en la época de verano y con sus cámaras fotográficas o solamente toman fotos a ese templo que fue el gran templo de su época. Y hay una gran aviso que dice: aquí predicó fulano de tal, y fueron hombres y mujeres reconocidos por Dios, que en su momento Dios los levantó, Dios los ungió para predicar, pero que cogieron la visión de Dios y la encajonaron. Ahora, ¿hay que hacer templos? Obvio. Yo estoy hablando, son las motivaciones por las que se tienen un templo. Las motivaciones, no, el número uno en la iglesia no debe ser el templo. El número uno en la iglesia, en Dios, debe ser el mandato que Dios nos dio. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está recalcando en estos momentos. Y dice la palabra del Señor que ellos tenían y comenzaron a decir: vamos a hacer ladrillo, a cocerlo por el fuego. Y en el versículo 4 dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Y aquí empieza. ¿Qué fue lo que ellos comenzaron a decir? Edifiquémonos. O sea, que tomaron su propia vida, su consentimiento. ¿Es malo edificar? No. ¿Es malo edificar? No. Pero ¿cuál era la motivación del corazón de ellos? ¿Ya lo tomó? ¿Entendió ahí la palabra? ¿Cuántos ya tomaron y entendieron la palabra? Levanten su mano. Wow, muy bien. ¿Qué dijeron ellos? Edifiquémonos. O sea, ¿le dijeron al Señor que iban a edificar? ¿Hablaron con Dios? No. ¿Y por qué tenían que hablar con Dios? Ellos tenían era que obedecer lo que Dios dijo. Los bendijo Dios. ¿Qué les dijo? Fructificad. A ver, todos atentos. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando Dios te dice algo, Él no cambia por el camino. Él ya les había dado un mandamiento, pero ellos desobedecieron el mandamiento y crearon su propio mandamiento. No edificaron para Dios, no edificaron para las naciones, se edificaron para sí mismos, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Vamos y edifiquémonos una ciudad y una ¿qué? Torre. ¿En qué versículo vamos? ¿Y qué dice ahí? Cuya cúspide llegue al cielo. O sea, querían alimentar su ego. ¿Qué dijo Satanás? Subiré y haré su trono más arriba que el del Señor. El principio de Lucifer es el mismo principio de esta generación. Y esta generación fue dirigida por un hombre que fue el más capaz de su época y fue llamado Nimrod. Y Nimrod en su original en el hebreo significa rebelión. En otras palabras, esta generación se rebeló contra Dios. Entonces, cuando usted lee el capítulo así de pasada, así que hicieron una torre y el Señor se enojó y bajó y los confundió, pero no entendemos la raíz. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? ¿Por qué Dios no puede ir en contra de sus mandamientos? Dios no puede ir a bendecir algo que solamente quieres levantar en tu ego. Dios no va a bendecir algo que solamente a ti te haga levantar. El Espíritu Santo dijo aquí en su palabra y nos abre el texto y dijo: vamos y edifiquémonos y hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y en segundo lugar dice: y hagámonos un nombre. Llámese iglesia, llámese empresa, llámese usted como sea. Si usted está fuera de los principios y de los mandamientos de Dios, usted está edificando su propia torre de Babel.
Wow, nadie dijo nada. ¿Lo tomó? ¿Lo escuchó? Porque es fácil de una vez canalizar y pensar que solamente están edificando a aquellos personajes que Dios ha puesto en eminencia. Yo no estoy refiriéndome a nadie, yo estoy refiriéndome a usted y a mí. Que Dios nos ha dado un mandamiento y un mandato. Pero cuando yo tomo, sea que yo haga empresa, sea que yo haga un negocio, sea que esté en un ministerio, sea que haga algo en la tierra, si yo tomo estos principios donde dice, vamos, le digo a mi familia, le digo a la gente de mi empresa, le digo a la gente de la iglesia, le digo a la gente de lo que sea, y le digo a la gente, vamos, edifiquémonos una ciudad, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, pero también que dice, hagámonos un nombre. Tremendo. No sé, te pido, Espíritu Santo, que abra el entendimiento en esta mañana, así como Dios me lo abrió a mí, para entender esto. ¿Qué estás haciendo con tu propia vida? Y por eso se levanta este tiempo acá. Y hablando, los biblistas dicen que esto fue más o menos en el siglo X y más o menos lo ubica en los tiempos de Babilonia, porque Babel, de ahí viene Babilonia. Y es cuando Babilonia representa todo lo que es oposición a Dios. Y hace muchos años, en la enseñanza pastoral, nuestro pastor nos hablaba lo que Babilonia hacía con la gente. Llegó Daniel y sus amigos, Daniel, Mesad, Abednego, y lo primero que ellos hicieron fue recluirlos porque vieron en ellos que tenían algo especial. Y cuando Satanás ve el llamado, porque somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, él va a querer intervenir con su sistema babilónico. Va a querer cambiar el mandato de Dios en tu vida y tú lo puedes camuflar de espiritualidad. Esto es tan delicado porque hay una línea tan sencilla que tú puedes decir, Dios me está guiando, Dios me está mostrando, porque nosotros somos así, muy espirituales. Dios me dijo, Dios me está mostrando, Dios me está diciendo, pero ¿para quién estás edificando? ¿Para ti? Edifiquemos una ciudad, edifiquémonos. No dice edifiquemos, dice edifiquémonos. ¿La toma? O sea que ellos estaban haciéndolo para ellos. ¿Y cuántos de ustedes Dios los ha bendecido tremendamente? Dios les ha abierto puertas tremendamente, pero usted se está edificando a sí mismo. Usted se está proyectando a sí mismo. Dios le dio la mano y usted se tomó la bendición por el lado que no era. Si usted hoy Dios lo trajo, es porque Dios tiene esta palabra para usted y para mí, para que nos volvamos al Señor y no baje el Señor y lo confunda y comienza a esparcir todo lo que usted ha hecho. Y por eso usted ha visto gente que ha empezado de la nada y Dios les ha dado y han subido, pero luego se entra este espíritu inmundo que está aquí hablando, donde la gente se edifica para sí mismo, hace para sí mismo y comienza a levantar un nombre. No el nombre de Dios. Si el nombre del Señor fuere levantado, a todos atraerá. Y hay tanto pueblo en las iglesias confundido, buscando su proyecto de vida, buscando su llamado, buscando y diciendo, yo necesito hacer esto porque soy yo. Pero no vemos lo que pasó con esta generación. Y le dijo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Ellos sabían el mandato de Dios. Ellos sabían que tenían que ir a la tierra a fructificarse y a llenarla, pero no quisieron obedecer la palabra de Dios. ¿Lo toma? ¿Lo estamos captando? ¿Y qué pasó? Dice, y descendió Jehová y al ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, tuvo que el Señor descender porque ellos no consultaron con Dios.
Y Dios nos cubrimos con la sangre de Cristo. Dios está descendiendo, lo que el pastor está predicando en estos días. Dios está descendiendo en estos días y está mirando lo que tú estás edificando. Llámese líder, llámese pastor, llámese empresario, llámese ciudadano, llámese como sea. Pero el Señor está bajando y está observando qué estamos construyendo. Y el Señor está mirando, porque Él lo que mira son las intenciones del corazón. Y nadie te va a hacer desistir, porque cuando una persona comienza a proyectarse y barniza de espiritualidad y dices que Dios me guió, Dios me habló, Dios me dijo, pero se está edificando para Él, no para Dios. Las características de edificarse para sí mismo. Y cuando termina allí viene la confusión. Dice, y este lugar fue llamado ¿qué? Babel. Babel. Y viene de su original en la raíz de Baal, donde su centro es él, pero detrás de ese gran yo, de ese gran egoísmo, está el mismo diablo. Porque la raíz del egocentrismo está en Satanás. Él dijo, haré un trono más arriba. O sea, quería ser más que Dios. ¿Y qué mentira le vendió a Eva? El día que ustedes coman de este árbol van a ser como Dios, porque él quería ser más que Dios. Entonces Satanás iba a ser más que Dios y iba a tener sus súbditos, que son los hombres y las mujeres. Y entonces allí empezó la rebelión más grande contra Dios. Babel, Babilonia, donde les cambian el carácter, donde a Daniel le pusieron Belsasar, donde Daniel significa en su original juez, pero Dios le cambia su significado cuando el ángel le dice, Daniel, tú eres muy amado por Dios. Pero le cambian a Belsasar, hijo de Bel, hijo de Baal. Y lo que el diablo quiere es agarrar lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que es la inteligencia, la gracia, la sabiduría, el respaldo sobrenatural de Dios, y que tú y yo, por nuestro egoísmo, lo presentemos en el altar de Baal. Y Satanás comience a proyectar la rebelión en tu vida. Y es lo que el Señor levanta en estos tiempos. Cuando Nimrod estaba construyendo, tenía miles y miles de esclavos. Y siempre en una torre de Babel va a haber alguien que es subido bien alto. En este caso fue Nimrod, que significa rebelión. Y donde las mujeres lo adoraban por su miembro varonil. Cuando él muere, cogen su miembro y lo cuelgan y lo endiosan las mujeres. Al que es entendido en la palabra entenderá que cuando cualquiera de nosotros, llámese como se llame, comienza a edificarse a sí mismo, el endiosamiento, y el diablo comienza a tender la red y entra la corrupción sexual. Sea usted empresario, sea usted líder, sea usted hermano normalmente, pero esa es una de las características de edificarnos a sí mismo. Porque el enemigo comienza a que tú levantes tu propio nombre y todos trabajando. Y estaba leyendo, viendo en una referencia que todos los que estaban ayudando a construir eran los hijos de Dios. Y estaban en esclavitud, que pasó lo mismo cuando Faraón tenía esclavo al pueblo 430 años. Y que el clamor del pueblo de Dios al estar allí esclavos y edificando,
subió al Señor y el Señor descendió, así como pasó en Egipto cuando el clamor del pueblo subió al Señor y Dios envió a Moisés y los libertó. Asimismo, en esta época, el pueblo que estaba construyendo, el diablo los había esclavizado. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Levantar estos personajes, estos Nimrod de la época, y esclavizar al pueblo de Dios, esclavizar al pueblo del Señor y comenzar a tomar a su iglesia y hacer con su iglesia lo que quiere. Y dicen por acá y dicen por allí, y va levantando su imperio. Y lo digo con respeto, lo digo con temor y temblor. No estoy levantando el dedo contra nadie, porque esta palabra empieza desde mi vida para su vida. Hoy tenemos que renunciar al egocentrismo. Hoy tenemos que renunciar a edificarnos a sí mismo, a llevar a la gente a levantar nuestro propio imperio, a levantar nuestro nombre, a que seamos reconocidos en el mundo entero, a que todo el mundo esté edificando y edificando y edificando. Y cuando el clamor del pueblo sube, el Señor desciende, y es cuando Él comienza a desbaratar las torres de Babel. Llámese iglesia pequeña, mediana, grande, mega, llámese empresa pequeña, mediana, grande, llámese el que se llame. Si tú estás edificándote a ti mismo, Dios va a descender y va a confundir y se va a esparcir. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Y lo que el Señor quiere en nuestras vidas es decirle: Señor, perdóname. Nosotros nos engrandecemos por cualquier cosa, y hay que decir la verdad. Así usted haga el chocolate más delicioso, pero ¿qué van a decir? No, es que como el chocolate de mi hermano, no hay como otro. Y usted, y cuando va y prueba otro chocolate, digamos la verdad, señoras, hermanos, no hay como el mío. Usted lo dice por dentro. O uno dice: no hay como el chocolate. Algo muy sencillo. Y en una ocasión, recuerdo esta anécdota que nos dieron en la enseñanza pastoral en esos días. El burro orgulloso llegó donde la mamá feliz y dichoso. ¿Qué te pasó, burrito? Y él dijo: estoy feliz porque hoy entré a Jerusalén y todos me aplaudían. Y yo iba caminando y todos me tendían sábanas y yo ponía mi pezuña ahí y caminaba y me botaban palmas y me decían: Hosana, viva el rey. Y la mamá le dijo: oh, burrito, ¿eso cuándo fue? Esta mañana, mamá. Bueno, hijo, mañana te madrugas, te arreglas bien y vas y entras a la misma hora que entraste ayer a Jerusalén, a ver qué pasa, y vienes y me cuentas. El burrito obedeció a la mamá y se fue a Jerusalén a la misma hora del día anterior y colocó su pezuña, pero ya no estaba ninguna sábana. Ya no estaba la gente gritando. Antes le dijeron: quítate de aquí, burro. Y el burro llegó con sus orejas largas, así caídas, y le dijo la mamá: pero ¿qué pasó, burro? Burrito, ¿qué pasó? Que las mamás somos así, ¿no? ¿Qué pasó, mijito? Mami, hoy nadie salió a recibirme. ¿Y por qué ayer sí salieron a recibirte? ¿Cuál fue la diferencia? Ah, es porque ayer llevaba a alguien que le decían: Hosana al hijo de David. ¿Cuántos burritos estamos aquí? Yo soy la primera. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios, por lo que cargas encima. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No le robemos la gloria al Señor. Que Dios te muestra y te revela: esto es tan delicado,
Porque inmediatamente la gente comienza a decirte: oh hermanas, de que el día que tú oraste, oh hermano, ese día el Señor me sanó. El día que tú pusiste tus manos. Y usted va subiendo como el burrito. Y por ahí, por algo tan sencillo, el egoísmo, la carne se va levantando. Y luego llega el diablo y dice: este está subido, este se las creyó, este se cree el burro que es el que hace milagros, este es el burro de revelación, este es el burro que sabe hacer las cosas, es el burro que ha construido tantos templos, es el burro que ha hecho tanto y ha crecido su nombre, pero no le ha dado la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ahí entra Satanás con la cizaña a medianoche. Satanás no va a entrar a dañar si tú no lo has dañado primero. Entra y coloca su cizaña y comienzas a sentirte que eres el único, que no necesita de nada ni de nadie, que ya crees que es tu ministerio, tu empresa, tu negocio, eres porque eres muy inteligente. Y ahí empieza Babel y comienzas a construir, a construir, a construir, a construir. Y va creciendo esa torre, y va creciendo, y va creciendo. Y dice: ¡ay, qué respaldo de Dios! Y la gente: ¡wow! ¡Wow! Porque eso pasa. Y esto es tan difícil en las emociones suyas y en las mías. Y tenemos que ser sinceros en esta mañana y decirle: Señor, si yo puedo arreglar esta bicicleta es por la gracia de Dios. Si Dios me ha dado sabiduría para encontrarle el problema a este carro, es por la gracia de Dios. Si Dios me ha dado para construir estos edificios, es por la gracia de Dios. Si Dios me ha dado la sabiduría de hacer el mejor chocolate, no. Si Dios me ha dado sabiduría de hacer este chocolate, es por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué está esperando Dios? Que usted se multiplique en otros, que usted ayude a otros. Ahora, si el Señor se bajó acá y confundió, porque en el capítulo 12, en el versículo 2, le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Acaso Dios está en contra de? No. En el capítulo 11, Nimrod quería acabar con la genealogía de Dios. Quería esclavizar al pueblo de Dios para llegar a sus cometidos, a sus metas. Pero aquí Abraham, Dios lo saca de allá y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Se da cuenta? Esta gente unida. Allí estaba Abraham metido, pero el Señor llega y lo saca y le dice: quiero cumplir mi propósito en la tierra. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera cumplir el propósito de Dios? ¿Habrá alguien que quiera escuchar que el mismo Señor siempre está buscando a alguien que cumpla su propósito? Y Dios cogió a Abraham y Abraham le escuchó. Y salió de la idolatría, salió del pecado, salió de ese sistema babilónico filosófico, ese sistema que va en contra de Dios, ese sistema que hoy en día gobierna las naciones, ese sistema que hoy en día Dios no existe, ese sistema que le dice a la humanidad: Dios no existe, sus principios no existen, y se unen y se confabulan, y el pueblo de Dios está cayendo allí. Y el Señor te está diciendo: para esta época yo te puse en este país, para esta época te traje, le dijo el Señor a
Esther. Y Esther dijo, no, porque es que el rey no me ha llamado. Y si yo voy me puede matar. No, yo no voy a ir. Y Mardoqueo le dice, déjalo. Si en esta época, si tú no quieres, de algún lado vendrá la liberación. Y si tú no quieres, Dios traerá a otro que realmente le diga sí al Señor. Sí al Señor. Tomó a Abraham y el Señor le dijo esta palabra: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Cuántos toman de verdad? Tome esta palabra. Renunciemos al egoísmo, al egocentrismo. Eso, cuando comienza a sonar nuestro nombre, no es fácil. Pero si Dios nos permite y nos ha dado una asignación en este lugar de buscar el rostro del Señor, es por la pura misericordia de Dios. Y no nos podemos robar su gloria. No podemos levantar un imperio en este lugar. Y que todos trabajemos para levantar un nombre y que todos se inclinen. Y por eso es que hay tanta esclavitud en las familias, porque uno de la familia es el que Dios comienza a levantar y los demás como esclavos en una empresa, en un negocio, en un colegio, en una universidad y en una iglesia. Por eso hoy nos tenemos que arrepentir delante del Señor. Y simplemente, como dijo Juan el Bautista, soy una voz en el desierto. Preparad el camino del Señor. No estemos como el rey que le dijo a Nabucodonosor: camine, le muestro. Y le mostró todo lo que tenía. ¿Se acuerdan? Le mostró todo el oro, el arca, los vasos. Le mostró todo. Y Nabucodonosor tenía unos ojos de cámara de hoy en día. Y luego el mismo Nabucodonosor preparó una invasión. Y él conquistó esa tierra. Pero ¿sabe de qué? ¿Detrás de qué iba? De las riquezas de Dios. El oro de esa época representaba la gloria de Dios. ¿Detrás de qué va Nabucodonosor? ¿Detrás de qué va Babilonia? De la gloria que Dios ha depositado en tu vida, de la gloria que Dios ha depositado. Y por estar mostrando, por estar diciendo, quédese callado. Dele la gloria a Dios y bendiga calladito. De calladito. Amén. Calladito, dándole la ¿qué? Porque hasta en su propia familia se puede levantar gente envidiosa. No lo envidian a usted, envidian lo que usted tiene de Dios, porque están diciendo: Él no se lo merece. Él no se lo merece. En cuando yo sí. Pero diga: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios descendió y vio que lo que estaban haciendo fue sin su voluntad ni su mandamiento. Pero luego Dios se lo dice a Abraham: y quiero que usted lo tome, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, coma, y serás bendición. Ahí está lo de Dios, el mismo mandamiento de Dios para tu vida. Y haré de ti una gran nación. No para que digan: wow, el pastor tal, la pastora tal, el hermano, la empresa tal, wow, usted, wow. No. ¿Cuántos hoy nos tenemos que arrepentir? Levante sus manos. Levante sus manos.
Arriba, por favor. Más arriba. De ti, Jesús, solo tú. Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. El centro de mi vida es el vida de Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Adórale. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Dígale al Señor, coloca tu mano en tu corazón y dile: Señor, el centro de mi vida. Y cuéntele al Señor cuál es el centro de su vida. El centro de mi vida es mi carrera. ¿No hay que estudiar? Sí, hay que estudiar, pero ese no es el centro de tu vida. El centro de tu vida es tu negocio. Y Dios comienza a engrandecer tu nombre. Y ahí está el peligro. Ahí. Esta es una mañana de liberación. Es una mañana de reconocimiento. No vayamos a comenzar a escribir. Los que están con nosotros, somos nosotros. Soy yo. Y podía ver en el espíritu cómo personas prendían la luz en cada local después de la pandemia y todo estaba oscuro y desocupado, porque su vida depende de lo que usted ha construido, llámese iglesia o llámese negocio. Y luego podía ver las torres que edificábamos, pequeñitas, medianas, grandes, inmensas. Y Dios con su dedo simplemente hacía esto y se caía todas esas torres. Levante sus manos a Él, hable con Dios. La palabra ha sido dada y el Señor toma en esta mañana los corazones y nos perdona de toda maldad, de todo el espíritu de Nimrod, de toda rebelión, de toda obra del infierno, de todo culto a Baal, al egoísmo, a la corrupción sexual que entra, a la corrupción de entrar nuevamente después de que Dios te ha bendecido. Estás emborrachándote, estás en corrupción, estás cogiendo lo que Dios te ha dado pensando que eres tú. Pero el Señor dice en esta mañana: he descendido y he visto que lo que están construyendo y toda confusión que ha venido a causa de mi vida, dígale al Señor, toda confusión, todo lo que se han esparcido mi familia, todo, Señor, por mi culpa, todo lo que se ha esparcido, todo en tu iglesia, por mi culpa, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y que la sangre de Cristo nos cubra. Adora al Señor, adóralo, adóralo. Señor, sé el centro, mi vida eres tú, vida eres tú.